¿Existe el bien o el mal? ¿Qué define qué está bien o qué está mal? ¿Existen actos más malos que otros? ¿O existen actos más buenos que otros? ¿Debería existir una sanción para las personas que cometan actos malos? Y si es así, ¿quién debería impartir dicha sanción? Para responder a esas interrogantes es necesario recurrir a la razón. ¿Sobre qué fundamentos los seres humanos actuamos y tomamos las decisiones que traerán beneficios? ¿Sobre qué fundamentos los seres humanos emiten juicios de valor con respecto a los otros? Si bien es algo ambiguo decir que cada acción de los seres humanos nace por beneficio propio, pues los factores que condicionan nuestras decisiones son un conjunto de enunciados que recurren a algo más allá de la propia razón, hay algo más allá de los actos y las decisiones. Son la ética y la conciencia moral las encargadas de conducirnos y guiarnos hacia las últimas consecuencias de nuestros actos. Infinidad de acontecimientos han ocurrido bajo el nombre del bien, pasando por encima de la moral, por encima de casos de su propia autonomía y por encima de su libertad. Es por esto que para la explicación del fundamento de nuestras acciones, nuestras costumbres, que logran determinar no solo nuestra cotidianidad, sino todos los momentos coyunturales de la historia de la humanidad, es importante remitirse a aquello que desde la razón logra llegar a dar explicaciones que, aunque posibles, no son justificables de lo que nos conforma como seres prácticos y morales. Pero, ¿quiénes somos, cómo conocemos y cómo actuamos? Muchos filósofos desde sus inicios han basado su vida en responder esa pregunta. Aristóteles, Platón, Descartes, Hume, Leibniz, Locke, Kant, entre otros. Pero vamos a centrarnos en Kant. ¿Pero quién era Kant? Kant era un filósofo prusiano de familia humilde que estudió matemáticas, filosofía y física. Durante la vida de Kant pasaron dos grandes acontecimientos: la independencia de América y la Revolución Francesa. Gracias a estos acontecimientos, Kant desarrolló sus ideas y nos ayudó a definirnos y construirnos como sujetos trascendentales, empíricos y morales. Pero además, para que Kant llegara a estas ideas, también se basó en el empirismo y el racionalismo. Aunque empiristas y racionalistas pueden diferir en muchos puntos, están de acuerdo al menos en que existe una base, ya sea la experiencia o la razón, en la que se funda nuestro conocimiento. Para el empirismo, la experiencia es el punto de partida, es el inicio para llegar al conocimiento, mientras que para el racionalismo, el conocimiento está alejado de la sensación y la experiencia y solo se puede basar en la razón del sujeto. Mientras que para Kant, ambas ramas filosóficas tenían la razón. El conocimiento se basa en la razón y el entendimiento de la realidad, dando así como producto una experiencia y comprensión de esta. Es así como surge el idealismo y el sujeto trascendental. A diferencia del racionalismo, Kant no se pregunta por el origen del conocimiento, sino por la capacidad de la razón para enfrentarse al saber, al conocimiento mismo. Además, aunque Kant distingue un conocimiento empírico, no lo define como la experiencia o la fuente de conocimiento, sino como las sensaciones e impresiones pasivas que recibe el sujeto. Es por ello que para él el sujeto empírico se queda en la mera experiencia, mientras que el sujeto trascendental va más allá de la experiencia y, a partir de la relación espacio-tiempo, logra consolidar un conocimiento. Kant logra construir una razón pura, construye la universalidad a partir de la misma, pero solo teniendo en cuenta los principios del conocimiento. Construye el objeto y el fenómeno, siendo el primero el instrumento por el cual llegamos a la realidad construida por nosotros, es decir, el fenómeno. Sin embargo, no deja de lado la posible existencia de algo más allá que la propia forma de conocimiento. Es por esto que el sujeto trascendental está ligado a la razón pura, mientras que el sujeto moral define sus acciones a partir de la razón práctica. A raíz de esto, el sujeto encuentra dentro de la metafísica la ética que le permite construir su conciencia moral. El sujeto trascendental conoce a través de la razón pura, a través de los elementos formales que se presentan por medio de las condiciones a priori, tales como el espacio, el tiempo y las categorías para los juicios a priori, construye un conocimiento y la estructura cognitiva con la que aprende la realidad y el entorno, siendo condiciones ontológicas que en conjunto con la percepción sensible logran dar paso a la objetividad y así proporcionar la realidad del objeto a conocer. Sin embargo, aunque para Kant las cosas pueden ser en sí mismas lo que él llama el noumeno, es imposible para nosotros conocerlas en esa forma,
puesto que están por fuera de las condiciones del conocimiento. Por esta razón, Kant niega la metafísica como ciencia, pues ésta quiere ser una teoría de las cosas en sí mismas y quiere llevar el entendimiento más allá de la experiencia. En consecuencia, estaría quebrantando una de las condiciones del conocimiento y por esto todo lo que se derive de la metafísica solo será una ilusión o como la llama Kant, ilusión trascendental. No obstante, Kant dice que es imposible eliminar a la metafísica, pues él busca una razón más allá de lo material que es inherente al hombre. Entonces propone que debemos darnos cuenta de que la metafísica es una ilusión para no dar crédito científico a sus conclusiones. Entonces plantea una razón que no recae sobre las categorías cognitivas, pero que parte de ideas racionales y por tanto puras, para llegar a las cosas en sí mismas, una razón práctica. A primera vista parece una contradicción cómo a través de herramientas a priori y nociones del espacio y tiempo se logra este encuentro de lo metafísico. Por tanto, Kant define una serie de herramientas a partir fundamentalmente de la síntesis para lograr llegar a estos conceptos clave, y posteriormente la relación entre el sujeto y la metafísica y la ética y la importancia de las acciones que se llevan a cabo. Ya dijimos cómo Kant explica lo que ocurre en la experiencia a través de los juicios sintéticos. Sin embargo, aún no logra encontrar qué es lo que debe ocurrir en ella hasta que formula que esta forma de conocimiento práctico no es un juicio, sino un imperativo. Ahora bien, dentro de la construcción del sujeto encontramos el conjunto entre la naturaleza y la racionalidad, y esto, expresado en la ética de Kant, se ve reflejado en el ser y el deber ser, respectivamente. Dentro del deber ser, Kant construye lo que es la conciencia moral. Nosotros acomodamos nuestras acciones a los principios que rigen esta conciencia moral. Kant construye la moral para construir la ley, de forma que aquello verdaderamente moral es aquello que parte de la voluntad de la que la ejecuta. Los actos pensados por la ley y en nombre de ella no son plenamente morales. En consecuencia, actuar por y para la ley constituye no un acto moral, sino el cumplimiento de una orden o un deber, o en palabras de Kant, un imperativo. Los imperativos son como la conciencia en forma de mandamiento, y todo acto voluntario se presenta a la razón en forma de imperativo. Sin embargo, existen dos tipos por los cuales el sujeto lleva a cabo todas sus acciones. Kant dijo entonces que había dos clases de imperativo, el hipotético y el categórico. El primero hace referencia a aquellas decisiones que tomamos por miedo a alguna coacción externa, es decir, tomando en cuenta las consecuencias de dichas acciones. No robaré por miedo a que haya una cámara, por miedo a que alguien me esté viendo, porque si me ven iré a la cárcel. Al final no le tenemos miedo al mal actuar, sino a la condena. Para los filósofos consecuencialistas, esta forma de actuar no es correcta, principalmente por dos razones. La primera es que ningún hombre tiene la capacidad de predecir las consecuencias de ninguna acción. Y dos, las acciones son buenas o malas en sí mismas, independientemente de las consecuencias. Sin embargo, para Kant, los hombres debemos actuar siguiendo la segunda clase de imperativo, el imperativo categórico, el cual es la base de la moral kantiana y reza: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se torne como ley universal. Esto quiere decir que tú obrarás como creas que todos deberíamos obrar en determinada situación. Una acción es moralmente aceptable solo si se adecua a una regla que sea explicable de modo consistente y universal a ti mismo y a los otros, lo cual implica que la ética kantiana es formal y no material, pues no se asocia con algún fin de la acción, sino con la buena voluntad del individuo. La moral de Kant finalmente se construye no a favor del sujeto empírico, el sujeto basado en la experiencia y por tanto en la naturaleza. La moral se construye a partir del imperativo que rige las acciones del sujeto, si bien se puede construir a partir de esta ley o no. Sin embargo, nos encontramos ante uno de los dilemas que fundamentan la creación de estas leyes universales y es: ¿cuáles son los requisitos para crear el imperativo categórico? Son la autonomía de voluntad fundamentada en la racionalidad del sujeto lo que puede construir principios de moralidad, y aunque el sujeto entonces actúa por deber y respeta bajo su autonomía y razón, lo hace de manera libre. Esta libertad o esta autonomía del sujeto se verá reflejada en el segundo imperativo categórico, el cual es: actúa de tal modo que nunca trates a la humanidad en tu persona o a la persona de otro como un simple medio, sino siempre también como un fin. Pues aquí es donde el hombre decide mediante su libertad y autonomía
las acciones que efectuará para sí mismo y para con los otros. A partir de la conciencia moral que el sujeto define en la buena voluntad, no necesariamente como lo que está bien, sino como lo que mediante su libertad y autonomía pone en manifiesto su intención sin importar el resultado. El hombre actúa no a favor de su naturaleza, sino a favor de su deber moral. Es entonces, como vemos que en la conciencia moral, la autonomía, la libertad y los imperativos, tanto universales como los que no lo son, afectan de manera directa no solo sobre nuestras acciones, sino sobre las acciones que hacemos sobre los otros. A pesar de que las ideas y planteamientos de Kant logran fundamentar las razones por las que actúan los hombres, muchas de estas acciones se trazan bajo el marco del bien o del mal, justificando aquello que en nombre del bien generan un beneficio propio por la misma conciencia moral. Los hombres entonces actúan bajo su conciencia moral y los imperativos categóricos. Los mismos aparentemente juegan un papel dentro de la ética, pero benefician al mismo sujeto bajo el disfraz de que el mal acto que no haría yo mismo en mi contra, no lo haría en contra de los demás. Se ha tergiversado el imperativo categórico fundamentado en la universalidad y se ha dejado de lado y superpuesto el carácter egoísta que plantea. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran, no solo por el lado de recomendar a otros lo que deberían hacer, sino el pensar superficialmente que el acto que llevo a cabo sobre otros me puede perjudicar a mí y no cómo puede afectar a los otros. Y muchos de los discursos que han sostenido esta afirmación, sin embargo, no trascienden. En junio de 1963, en una época en que la tensión y el odio racial en Estados Unidos estaban desembocando en violencia y en constantes manifestaciones, el presidente John F. Kennedy habló al pueblo americano oponiéndose con firmeza a la segregación y a la discriminación racial. Su discurso se centraba en la apelación a uno de los principios morales más fundamentales y ubicuos, la llamada regla de oro, encapsulada en el dicho: no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y sin embargo, hasta nuestros días, la discriminación en todos los aspectos sigue siendo tema que amerita la protesta, pues no se han tomado medidas reales de cara a reducir los pensamientos y acciones discriminatorias. Esta lucha no ha cesado, y por más conciencia moral con la que carguemos los hombres, si las defendemos desde nuestro egoísmo y aparente buena voluntad, el daño perdurará y será justificado. En conclusión, Kant sustentó sus imperativos categóricos y dio las bases para considerar una metafísica vista desde la razón. Dio paso a uno de sus elementos fundamentales como fue la ética, pero dejó de lado la otredad, dejó de lado que el sujeto entre sujetos es también legítimo, que las acciones de todo hombre recaen sobre la conciencia moral del resto de hombres. Kant dejó de lado el bien y el mal, justificó al sujeto por encima de los demás y también la destrucción del mismo.